Azteca, de Gary Jennings. Parte 11. Continuación. Se oyó otro coro de exclamaciones horrorizadas ante mi sugestión de que los mexica pudieran atacar escondidos como salvajes. Pero yo continué con voz más fuerte. Debemos detener esta invasión, aunque sea con los medios más desagradables, si eso es lo conveniente. O nunca más tendremos la esperanza de contener la invasión. Quizás el hombre Cortés, al ser un loco, nos facilitó el camino. Solo tenemos que quemar o destruir el barco que él no mandó quemar. Si ese barco mensajero nunca regresa a su rey Don Carlos, si ninguno de los hombres blancos queda vivo y capacitado para hacer siquiera una balsa con que escapar, el rey Don Carlos nunca sabrá qué pasó con esa expedición. Se hizo un gran silencio en el salón del trono. Nadie quería ser el primero en comentar algo, y yo traté de no impacientarme. Al fin Cuitláhuac dijo: «Es un consejo práctico, señor hermano». «Es un consejo monstruoso», gruñó Moctezuma. «Primero destruir el barco de los extranjeros, y por ende empujarlos a que avancen tierra adentro, y luego cogerlos indefensos en un ataque encubierto. Eso requerirá mucha meditación y consultarlo detenidamente con los dioses». «Señor orador», dije con desesperación, «ese barco mensajero puede estar extendiendo sus alas en este momento». «Lo que indicaría», dijo imperativo, «que los dioses así lo desean. Y por favor no agite de esa forma sus manos enfrente de mí». En esos momentos mis manos deseaban estrangularlo, pero las contuve para que pareciera un gesto que indicaba que cedía resignadamente de mi propósito. Él meditó en voz alta. «Si el rey Don Carlos no llega a saber nada de este grupo, se imaginará que está en algún peligro, y ese rey no vacilará en enviar una tropa para que los rescate o los refuerce. Quizás incontables barcos trayendo a incontables hombres blancos. Por la forma tan simple en que Cortés quemó sus 10 barcos, aparentemente su rey Don Carlos tiene una gran reserva de ellos. Me da la impresión de que Cortés es solo la punta de una lanza que ya ha sido arrojada. Quizá lo más sabio sea tratar a Cortés con cautela y pacíficamente, por lo menos hasta que podamos determinar cuán pesada es la lanza que se apoya detrás de él». Moctezuma se levantó, como una señal para que nos retiráramos, y dijo mientras salíamos: «Pensaré en todo lo que se ha dicho aquí. Mientras tanto, enviaré a unos Quimimiche a las tierras de los Totonaca y a todas las tierras intermedias, para que me tengan informado de lo que los hombres blancos están haciendo». Quimichime quiere decir ratón, pero esa palabra también la usábamos para decir espía. Entre toda la comitiva de esclavos que tenía Moctezuma, estaban incluidos hombres de cada nación del único mundo, y los que eran de más confianza siempre los había utilizado frecuentemente para que espiaran en las tierras de donde ellos eran nativos, pues se podían infiltrar fácilmente y en completo anonimato entre su propia gente. Por supuesto que yo también en los últimos tiempos había hecho el papel de espía en las tierras Totonaca, y he hecho ese trabajo en otras ocasiones, aún en algunos lugares en donde no hubiera podido pasar por un nativo del lugar, pero solo era un hombre. Un hato completo de ratones, como el que había enviado Moctezuma, podía cubrir más lugares y traer mucha más información. Moctezuma volvió a llamar a su presencia al consejo de voceros y a mí, cuando regresó el primer Quimichí, para informar que la casa flotante de los hombres blancos en verdad ya había desplegado sus alas y se había ido hacia el oeste, perdiéndose de vista en el mar. Aunque me sentí desanimado al oír eso, seguí escuchando el resto del informe,
pues el ratón había hecho un buen trabajo escuchando y observando. Incluso había oído varias conversaciones traducidas. El barco mensajero había partido con todos aquellos marineros que necesitaba y con otro hombre que había sido separado de la fuerza militar de Cortés, posiblemente encargado de entregar tanto los regalos y el oro, como el informe oficial de Cortés a su rey don Carlos. Ese hombre era el oficial Alonso, el que había tenido a Sema Linali, pero por supuesto no se había llevado consigo a esa joven mujer tan valiosa para ellos. Como era de esperar, Malitzin, como era llamada cada vez con más frecuencia, no se había sentido en lo más mínimo afectada por ello, sino que inmediatamente se convirtió en la concubina de Cortés, aparte de ser su intérprete. Con su ayuda, Cortés les dio un discurso a los Totonaca. Les dijo que el barco mensajero regresaría con la orden de su rey de elevarlo de rango, pero que él se anticiparía a ello y que de ahí en adelante no debían llamarlo solamente por capitán, sino por capitán general, y que también anticipándose a la orden de su rey, él le daba un nuevo nombre al Sem Anáhuac, el único mundo. Todas las tierras de la costa que él ya tenía y todas las tierras que él descubriera en el futuro se llamarían en lo sucesivo como la Capitanía General de la Nueva España. Por supuesto que esas palabras en español significaban muy poco para nosotros, sobre todo cuando el Quimichi las dijo con su acento totonaca. Pero estaba lo suficientemente claro que Cortés, aunque fuese un loco digno de lástima, o un hombre audaz quien actuaba incitado por las ambiciones de su consorte, se estaba atribuyendo tierras sin límites y pueblos incontables que ni siquiera había visto, sin haberlos conquistado por combate o por algún otro medio. Las tierras sobre las que él clamaba sus dominios incluían las de nosotros, y los pueblos sobre los que él clamaba soberanía incluía al nuestro, los mexica. Casi echando espuma por la boca ante ese ultraje, Cuitláhuac dijo: «Si esa no es una declaración de guerra, venerado hermano, entonces nunca he oído una». Moctezuma dijo con incertidumbre: «Él no ha mandado todavía los regalos guerreros u otras insignias guerreras con esa intención. ¿Esperarás hasta que él descargue sus estruendosos cañones sobre tus oídos?», demandó con impertinencia Cuitláhuac. «Obviamente él ignora nuestras costumbres de declarar la guerra. Quizás el hombre blanco lo haga solo con palabras de desafío y presunción, como él lo ha hecho. Así es que enseñémosle a ese plebeyo engrandecido algunas buenas maneras. Mandémosle nuestros regalos de guerra, nuestras banderas y armas. Luego vayamos a la costa y echemos de ella a ese insufrible jactancioso, empujándolo al mar». «Cálmate, mi hermano», dijo Moctezuma. «Todavía él no ha molestado a nadie en estos lugares, excepto a esos despreciables Totonaca, y aún a ellos solo les ha hecho ruido. Por lo que a mí respecta, Cortés se puede quedar en la playa pavoneándose, poner su estado allí y romper el viento por ambos lados. Mientras tanto, hasta que él no haga nada, nosotros esperaremos». IHS, santificada, cesárea, católica majestad, el emperador don Carlos, nuestro señor rey. Estimada majestad, nuestro patrón real, desde esta Ciudad de México, capital de la Nueva España, en la vigilia de la fiesta de la Transfiguración, en el año de nuestro Señor Jesucristo de 1531, os saludo. Aunque nunca recibimos de vuestra trascendental majestad la orden de desistir en la compilación de esta crónica, ahora hemos completado esta, pues el mismo narrador, el azteca, declara que ya no tiene más que contar,
Así es que vos encontraréis aquí anexado el segmento final. Mucho de la narración del indio acerca de la conquista y sus consecuencias ya es conocido por vuestra eminente majestad, por los informes enviados durante todos estos años por el capitán general Cortés y otros oficiales que hicieron la crónica de esos sucesos en los que tomaron parte. Sin embargo, la narración de nuestra azteca más bien repudia la ostentación de la que hace gala el capitán general, que tediosamente repite que solo él y un puñado de intrépidos soldados castellanos conquistaron todo este continente sin ayuda. Está más allá de toda duda que ahora que nos y vos, Señor, podemos contemplar toda esta historia completa, esta no se ha de parecer en nada a lo que vuestra majestad debió de haber imaginado, cuando con vuestra real cédula nos habéis ordenado principiarla. Y nos, difícilmente podremos reiteraros nuestra insatisfacción por lo que probó ser. No obstante, si ha servido por lo menos de alguna información a nuestro soberano o le ha esclarecido algunos puntos diminutos y extraños, nos trataremos entonces de persuadirnos que nuestra paciencia e indulgencia, así como el trabajo desagradable y sin descanso de nuestros escribanos, no se ha perdido por completo. Nos oramos para que vuestra majestad, imitando al benigno Rey del cielo, no tomará en cuenta estos volúmenes acumulados de valor trivial, sino que considerará la sinceridad con que nos emprendimos este trabajo y el espíritu con que nosotros nos esforzamos por cumplirlo. Y esperamos que vos lo veáis y a nosotros también desde ese aspecto indulgente. También deseamos preguntaros, Señor, antes de terminar aquí con el trabajo del azteca, ¿desea vuestra majestad que nos demandemos a él alguna información más o que añada algo más a su ya de por sí voluminosa narración? Si es así, nos veremos de que continúe a nuestra disposición. Pero si vos ya no tenéis ningún uso que darle al indio, Señor, ¿podríais ser tan amable de dictarnos vuestra disposición acerca de él? ¿O preferiría vuestra majestad que nos simplemente lo pusiéramos en las manos de Dios al terminar su trabajo? Mientras tanto, y por siempre, que la gracia santa de nuestro Señor Dios continúe en el alma de nuestra loable majestad. Es la constante oración de vuestro devoto siervo, Zumárraga. Exe signo.